Hola chicos, muy buenas tardes. Primero que todo, disculpen por el atraso, ¿cierto? Pero con el tema de los instructivos de la quincena que viene, estuve ahí batallando bastante para construirlo. Bien, pero varios de sus compañeros, bueno, y ustedes mismos que están viendo esto, me pidieron que aclarara algunas dudas con respecto a unas actividades que estaban pendientes de la quincena 3. Respecto a estos ejercicios, bueno, página 20, 21 y también de multiplicación y división, lo que era operaciones con números racionales. Ya, ante esto, ante esta problemática, ¿cierto? Me pidieron si podía ayudarles a resolver algunos ejercicios y vamos a ir, bueno, resolviendo eh, de acuerdo, ¿cierto? Al análisis, ¿cierto? Que podamos hacer y a convertir todo esto en un ejercicio matemático. Bien. Entonces, nos vamos a ayudar acá de nuestra herramienta de recortes para poder analizar cada uno, ¿cierto?, de los ejercicios. Lo vamos a hacer ahí para que tengamos espacio para resolver. ¿Bien? Y vamos a ir analizando cada ejercicio, viendo lo importante, lo relevante, puesto que recuerden que para esto es importante saber leer qué es lo que nos están pidiendo, qué información nos entrega, para así poder dar una mejor respuesta. Bien, entonces partamos con el primero. Dice, si Ricardo compró en la feria 1,5 kilos de manzanas, 0,8 kilos de cerezas, 2,3 kilos de naranjas y 1,5 kilos de plátanos, ¿cuántos kilos de fruta compró en total? Por lo tanto, si nosotros tenemos que asociar todo esto, vemos que nos están pidiendo que nosotros sumemos las cantidades, ¿cierto?, de kilos de cada tipo de fruta que él compró en la feria. Por lo tanto, información importante que nosotros debemos tener. El peso, ¿cierto? En este caso, 1,5 kilos, 0,8 kilos, 2,3 kilos, 1,5 kilos. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Sumar. ¿Ya? Entonces, eso es como lo que nosotros tenemos que considerar, por lo menos para poder responder este ejercicio. Ahora, se puede hacer de dos formas. ¿Ya? Podemos hacerlo de manera horizontal, lo podemos hacer vertical, ¿ya? Como ustedes lo entiendan mejor. ¿Ya? Yo lo voy a hacer vertical, ¿cierto? Porque es como lo más común. Vamos a ordenar, bueno, considerando obviamente el espacio de la coma, que esté ordenadito. Bien. En este caso no va a haber tanto problema ya que los valores son todos con un decimal. Y luego vamos a sumar, así como lo hacemos comúnmente. Bien. Entonces, aquí tenemos 5 y 5 son 10, 18, 20, 21. 2 de reserva, colocamos nuestra coma y sumamos 2, 4, 6. 6,1. Entonces, ¿cuántos kilos de fruta compró en total? Compró 6, ¿cierto? Vamos a bajar bien. Compró entonces 6,1 kilos. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes, ¿cierto? Colocan la respuesta mejor. Ya, entonces, básicamente, lo importante de este tipo de ejercicio es nosotros poder generar, a ver, poder primero determinar dónde está la información importante, ¿ya? Dónde está lo relevante del ejercicio. En este caso, las cantidades, saber qué hacer, ¿ya? Porque acá nos están preguntando cuánta fruta compró en total, o sea, nos están pidiendo sumar. Recordemos que la primera parte, ¿cierto? En la página 2021 solamente es suma, ¿ya? Y las que vienen después tenemos multiplicaciones y divisiones. Bien, pasemos a otro ejercicio donde ya no veamos decimales, sino que vamos a trabajar con fracciones, ya que igual es algo que a muchos les cuesta, ¿ya? Y vamos a analizar, por ejemplo, la letra B, ítem 3, letra B de la página 20. Dice, Andrea tiene ahorrado, pero ha gastado una parte, ¿cierto? Dice que gastó un cuarto de lo que tenía ahorrado en un regalo para su mejor amiga, después gastó 3/8 para comprarse una polera y luego gastó 1/8 para ir al cine. Le pregunta qué fracción del total del dinero ahorrado representa lo que le quedó a Andrea después de estos gastos.
Entonces, vamos a tener dos opciones. Hagamos un pequeño diagramita antes y después lo vamos a borrar para poder resolver. Tenemos dos opciones. Una, que al monto total ahorrado le vayamos quitando cada gasto, le quitemos cada gasto, le quitemos cada gasto y vamos a obtener nuestro resultado, que es lo que queda. O si no, al total ahorrado le quito todos los gastos. O sea, tendría que sumar los tres gastos que tuvo y todo eso se lo debería quitar al gasto que tuvo, o sea, a lo que tenía ahorrado para obtener lo que queda. Bien, entonces tengo dos opciones. Puedo estar quitando, restando un cuarto, restando 3/8, restando un octavo, o si no, también tengo la otra opción que es sumar un cuarto más 3/8 más un octavo y luego saber, ¿cierto?, cuánto fue lo que gastó. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, varias opciones que nosotros quizás nos pueda permitir encontrar como ayuda para poder, ¿cierto?, resolver nuestro ejercicio. Bien, entonces vamos a borrar acá, vamos a ver, ¿cierto?, nuestra resolución. Ya, la verdad es que de la forma en que lo haga puede llegar a lo mismo. ¿Ya? Ahora, lo que sí es importante considerar acá quién va a ser el total del dinero ahorrado. ¿Cuál va a ser mi cantidad inicial? Como estamos hablando de fracciones, estamos fraccionando algo. Estamos fraccionando el total de nuestro dinero, ¿cierto? Le estamos quitando un cuarto a nuestro dinero en total, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá, vamos a partir, ¿cierto? Diciendo que nosotros tenemos una cantidad total de dinero que es 1, que es mi entero. Y a ese entero yo le voy a restar un cuarto. Aquí es lo primero que yo voy a hacer. Lo vamos a ir haciendo punto a punto. Bien. Entonces, ¿qué hacía yo para restar? Primero, lo que tenía que hacer era ver si es que existía la posibilidad de poder amplificar para estarme ahorrando el tema de nuestra método mariposa, ¿cierto? Que era un poquito más extenso. Entonces nosotros teníamos que primero probar si podíamos eh, amplificar. ¿Ya? Entonces, si obviamente considero mi entero, ¿cierto?, como una fracción de 1 partido en 1, ya recordemos que siempre ese 1 está de manera implícita, nosotros podemos amplificar el 1 y lo podemos colocar 4, ¿cierto? Podemos amplificar todo por 4 y me va a quedar una fracción, un entero nuevo, que en vez de decir 1, voy a decir que ese entero va a ser 4 partido en 4. ¿Ya? ¿Por qué 4? Porque así yo estaría formando un nuevo ejercicio en donde yo tengo una resta de igual denominador, el cual es muy fácil resolver, ya que simplemente debo conservar la base y restar los numeritos de arriba, que sería 4 menos 1, 3. Y si se fijan, puedo resolver esa resta de manera inmediata, sin mayor costo, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa esto? Significa que al comprar el regalo de su mejor amiga, ella le quedó 3/4 de su dinero en total, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que nosotros calcular qué va a pasar ahora que ella tiene que gastar 3/8 para comprarse una polera, ¿sí? Entonces, partamos de la base de que ella tenía 3/4, ¿cierto?, de su dinero, porque es cierto, ya gastó un cuarto para comprarle el regalo a su mejor amiga. Entonces ahora ella va a gastar 3/8. Pero resulta que volvemos a tener distinto denominador. Entonces, vamos a colocar acá lo que yo hice para que vean, ¿cierto?, por cuánto amplifiqué. En este caso, amplifiqué por 4. ¿Ya? En este caso, el 4, si lo amplifico por 2, significa que me va a dar 8. Entonces, a mí eso me sirve. Entonces, lo debo amplificar por 4, pero ojo, o sea, por 2. Pero ojo, yo amplifico por 2 el numerador y amplifico por 2 el denominador para poder generar fracciones equivalentes. Recordemos que yo al amplificar o simplificar siempre voy obteniendo fracciones equivalentes si es que lo hago tanto en el numerador como en el denominador. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿cierto?, este 6/8 que es equivalente a tener ese 3/4 y le voy a restar el 3/8. Si se fijan, volví a generar una resta de igual denominador, en donde para mí es muy sencillo resolverlo, ya que simplemente tengo que
mantener la base y restar, ¿cierto?, los numeradores, o sea, mantener, perdón, el exponente, perdón, el denominador de la fracción y restar, ¿cierto?, nuestros numeradores, que en este caso me va a dar 6 menos 3, 3. Bien. Y por último, como último paso, tenemos que ya nuestra amiga Andrea le está quedando solamente 3/8 de lo que tenía, ¿cierto? Ya que había gastado en el regalo de la amiga, en ir en comprarse una polera. Y por último, ahora nuestra amiga va al cine, ¿cierto? Y va a gastar 1/8 de su platita, ¿cierto?, que le quedaba. Y en este caso ya tenemos una igualdad, ¿cierto?, de denominadores. Entonces no es necesario amplificar. Entonces simplemente resto. Entonces resto los numeradores 3 menos 1 y eso me da 2. Por lo tanto, me va a quedar, ¿cierto?, 2/8 del dinero en total. Ahora, si yo quiero, puedo, lo hago, ¿cierto?, que es simplificar nuestra expresión. Y en este caso yo puedo simplificar por 2 y simplificar por 2 para obtener, ¿cierto?, una fracción un poco más sencilla de poder analizar, que en este caso sería 1/4. Entonces, ¿qué fracción del total del dinero ahorrado representa lo que le quedó a Andrea después de los gastos? La fracción representada va a ser 1/4, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto?, tendríamos nuestra respuesta a nuestra problemática. Entonces, si se fijan, el tema de estos problemas de suma, resta, de fracciones, de números decimales, se basa en el saber qué hacer, ¿ya? Y la pregunta aquí lo da como en el contexto, ¿ya? Por eso yo creo que para muchos se les dificulta porque tienen que ver el contexto en cómo se realiza, ¿ya? Y luego transformar, ¿cierto?, nuestro problema que está escrito con palabras a un ejercicio escrito matemáticamente, ¿bien? Ocupando símbolos matemáticos, ¿bien? Entonces, a eso, ¿cierto?, los invito a que, para que puedan analizar, ¿cierto?, y resolver este tipo de problemas. Bueno, el otro problema es de decimales, y igual ya hicimos uno, y el otro también es de fracción, ¿bien? Ahora, pasemos ahora también a los que son de multiplicación y división, ¿bien? Puesto que acá igual de repente como que tiende, ¿cierto?, a complicarse algunos, ya, para saber cómo lo vamos a hacer. Bien, entonces, a ver, tenemos fracción, fracción, y aquí tenemos, ¿cierto?, uno de decimales, ¿ya? Bien, ahí vamos a hacer la E al final y vamos a usar uno de fracción. Ya, a ver. Ya, por enunciado vamos a hacer este que es más chiquitito y así que quede mejor expresado. Bien. Primero vamos a leer el problema y luego vamos a ver qué debemos hacer y el cómo lo vamos a hacer. Dice, para hacer una torta se necesitan 1,5 tazas de azúcar, 3,5 tazas de harina, 1,25 tazas de kilo de manjar y, o sea, un kilo, un cuarto de manjar y medio kilo de crema. Y dice, ¿qué cantidad de ingredientes se requieren para hacer 3 tortas iguales? Entonces, si con una torta yo ocupo todos esos ingredientes, para 3 tortas yo debería multiplicar, ¿cierto? Tengo que amplificar, en este caso por 3 porque son 3 tortas. Entonces, información importante, tenemos tazas, aquí vamos a tener kilos, aquí vamos a tener kilos y vamos a tener que tener 3. Entonces, eso es el factor por el cual yo tengo que multiplicar. Bien, ahora, ¿cómo hago todo esto? Para realizar la multiplicación es conveniente tener una expresión fraccionaria, ¿ya? Ya que es más fácil que la decimal. Ahora, como tenemos números mixtos, lo que vamos a hacer primero es convertir el número mixto en una fracción. Entonces, un entero, un medio, lo convertimos en una fracción impropia. ¿Cómo se hacía esto? Tenemos que multiplicar el denominador con el numerito grande, se multiplica, y luego el resultado
se le suma el numerador y el denominador se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Me va a quedar 2 por 1, 2, 2 más 1, 3, y eso me queda partido en 2. Bien, entonces eso lo vamos a hacer con todos. Bien, ahora, a cada una de las fracciones yo debo multiplicarlo por 3. Pero ojo, no es que se amplifique por 3, sino que se multiplica por 3. Bien, ahora ese 3, recuerden que imaginariamente va a ser un 3 partido en 1. ¿Ya? Por lo tanto, si lo quieren hacer un poco más formal, vamos a tener que multiplicar los numeradores, y en este caso va a ser 3 por 3, 9, y abajo vamos a tener 9 por 2, 2. O sea, perdón, 2 por 1, 2. ¿Ya? Ahora, ¿podemos transformar todo esto en número fraccionario a número mixto? Claramente lo podemos hacer, ¿cierto? Y simplemente ahí tenemos que dividir 9 con el 2. Por ejemplo, ¿cuántas veces cae el 2 en el 9? El 9 en el 2, el 2 en el 9 cae 4 veces. Serían 4 enteros. ¿Y cuánto sobra? Sobra 1, ¿cierto? Porque del 8 al 9 sobra 1. Por lo tanto, vamos a tener que requerir 4 tazas y medias de azúcar. Vamos a colocar aquí que corresponde, ¿cierto? A 4 tazas y media de azúcar. Y repetimos el mismo proceso con cada uno de los valores que tenemos acá. ¿Ya? Entonces este ejercicio de multiplicación es como bastante independiente entre sí. Entonces, hagámoslo más rapidito para que veamos lo otro. Entonces tenemos, cambiamos el lápiz, perdón. Ahí. Tenemos 3 tazas y media, 3 tazas y media de harina, las convertimos en fracción. 3 por 2, 6 más 1, 7, serían 7 medios. Lo multiplicamos por 3 y me quedaría 7 por 3, 21, partido en 2, y eso serían 10 y sobra 1. Entonces me quedarían, a ver, rojo, 10 tazas y media de harina, ¿cierto? Vemos el manjar ahora. Un entero, un cuarto, convertimos en fracción. 4 por 1, 4, más 1, 5, 5 cuartos. Lo multiplicamos por 3. 3 por 5, 15 cuartos. Y tendría que dividir. Cae 3, 3 por 4, 12, 13, 14, 15, sobrerían 3 cuartos. Entonces ahí tendría 3 kilos 3 cuartos de manjar. Vamos a escribirlo aquí rojito para acá, tendría, ¿cierto? Y ahora nos faltaría la crema, ya que la vamos a hacer al final. Y tendríamos solamente, aquí en este caso no hay que transformar nada, solamente se multiplica por 3. Y me quedaría 3 medios, que al convertirlo a número mixto quedaría un entero, un medio. Entonces tendría 1,5 kg de crema, que es lo que se utilizaría, ¿cierto?, para hacer mi torta. Entonces, si se fijan, acá ya tenemos, ¿cierto?, nuestros 4 ingredientes amplificados para tener las 3 tortas, ¿cierto? Y obviamente de una manera bien fácil, ¿ya? O sea, simplemente acá, si nosotros nos pasan números mixtos, los convertimos en fracción, lo volvemos a números mixtos para poder dar nuestra respuesta, ¿ya? Ya que así se comprende mucho mejor. Ya que no sé, pensar, decir, eh, 9 medias tazas de azúcar, no, como que de repente molesta un poquito el número, ¿ya? O decir 21 partido en 2 tazas de harina, también. Entonces sí volvemos al número mixto para así poder expresar lo que corresponde y lo que nosotros nos mencionan inicialmente. Bien, entonces ahora vamos a ver una de división.
Ya, aquí tenemos una de división, ¿cierto? Ya, súper, súper, súper. Ya, aquí tenemos. Dice, Florencia tiene un rollo de cinta de 44,55 metros y lo debe cortar en 15 trozos iguales para hacer flores y decorar su espejo. Decorar el espejo. Y la pregunta es cuántos metros medirá cada trozo. ¿Ya? Entonces, una cinta larga, lo dividimos en 15 trocitos y nos preguntan cuánto mide cada uno. Entonces simplemente tenemos que matemáticamente resolver un 44,55 dividido en 15, ¿cierto? Ya, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer es ocupar mis fracciones. ¿Por qué van a decir algunos? Porque resulta que dividir fracciones es mucho más fácil que dividir números decimales. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace este proceso? Primero tenemos que convertir el número decimal en fracción. Eso nosotros ya lo habíamos visto en clase. En este caso, hoy perdón, los numeritos. Quería 4455 partido en 100. Ya recordamos que este es un decimal finito. Y se va a dividir por 15 partido en 1, que sería como entre comillas convirtiendo la fracción. Ahora, la división recordemos que se convierte en multiplicación invirtiendo el divisor o escribiendo el inverso multiplicativo, ¿cierto?, de mi divisor, que en este caso en vez de escribir 15 partido por 1 voy a escribir 1 partido por 15 y en vez de tener una división voy a tener ahora una multiplicación. Entonces, perdón, ahí, ahí, por 15. Entonces ahora nosotros multiplicamos al hacia el ladito. Vamos a tener 44, 4.455 y eso quedaría 1500, ¿cierto? Entonces ahí ya tendríamos, ¿cierto?, nuestra primera parte de mi ejercicio. Ahora nosotros tenemos que averiguar, ¿cierto?, cuánto es el valor, ¿cierto?, de lo que ahí corresponde. ¿Ya? Entonces para ello nosotros tenemos dos opciones, que es ir, por ejemplo, dividiendo por 5, ¿ya? Para ir simplificando algo, o sacar directamente, ¿cierto?, nuestra división para poder ir calculando cuánto es lo que queda o cuánto es lo que sobra, ¿ya? Entonces, a ver, si nosotros simplificamos por 5, esto me va a quedar 1, entonces como que no nos conviene mucho, ¿ya? A ver, lo que nosotros podríamos hacer acá, a ver, es hacer la división porque después tenemos que calcular los metros. Entonces, como tenemos que sacar metros, independiente que nosotros resolvamos, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí. Independiente que nosotros resolvamos y dijamos más simplificar nuestra división, o sea, nuestra fracción, aún así nosotros tenemos que resolver la división. ¿Ok? Entonces vamos a dividir por 1500 y vamos a ver cuánto nos queda. Bien. Bueno, como es 1500, vamos a tener que tomar todas nuestras frases y en este caso nos va a quedar el 1500 en 4455, va a caber dos veces, ¿ya? Ahora, multiplicamos, ¿cierto?, el 2 por 1500 para poder averiguar, ¿cierto?, cuánto es lo que nos sobra. 1500 por 2 me da 3000 y luego realizo, ¿cierto?, la resta para ver cuánto sobra, ¿cierto? Recordemos que así era como nosotros tenemos que realizar una división formalmente y nos quedaría 5, nos quedaría 5, nos daría 4 y eso nos daría 1, ¿cierto? 1455 es lo que nos sobra. Bueno, como no nos quedan más cifras, yo puedo colocar una coma y agregar un 0, ¿ya? Y quedaría el número 14.550. ¿Ya? El 14.550, y ya lo había sacado antes, va a caber 9 veces. Entonces ahora yo tengo que multiplicar, ¿cierto?
el 9 por 1500, ¿cierto? Para poder ir viendo cuánto es lo que nos sobra. Entonces, yo voy a decir 9 por 0 es 0, 9 por 0 es 0, 9 por 5 es 45, reservo 4, y 9 por 1 es 9, y 9 más 4 es 13. Entonces yo ahora voy a restar para saber cuánto es lo que me sobra, y me va a sobrar 0, y me va a sobrar 5, y me sobra 0, me sobra 1 y 0. Entonces me sobran 1050. Entonces, ahora voy a agregar, como tengo una coma, agregar un 0 y voy a formar el número 10.500. Y ahora tengo que ver cuántas veces cae el 1500 en el 10.500, que en este caso va a ser 7. ¿Ya? Y vamos a multiplicar 7 por 1500 para ver cuánto nos sobra. Y nos queda 7 por 0 es 0. 7 por 0 es 0. 7 por 5, 35. Vamos a colocar el 5 acá. Reservamos 3. Y 7 por 1 es 7, más 3, 10. Y si se fijan en la resta, nos da 0. Por lo tanto, el número 2,97 es el resultado, ¿cierto?, de dividir los 4.455 por 1.500. Entonces ahí, ¿cierto?, nosotros vamos a tener la respuesta. Entonces, ¿cuánto va a medir cada trozo de cinta? Cada trozo de cinta va a medir 2,97 metros de largo, ¿cierto? Que van a ser los trozos que va a utilizar ella para decorar su espejo. Entonces, ahí tenemos nuestra respuesta. Entonces, si se fijan acá, nosotros teníamos que, perdón, no lo dice, pero señalar, ¿cierto?, cuáles son los valores, ¿cierto?, que debemos utilizar para desarrollar nuestro ejercicio, ¿ya? Y saber cuál es la operación, ¿ya? Y eso solamente con comprensión lectora, chicos. ¿Ya? Acá solamente es leer y ver qué asociar con cada una de las 4 operaciones, ya sean multiplicación, división, suma o resta. Bien, entonces aquí hicimos un ejercicio de cada uno. Espero que les sirva para poder ir completando lo que les quede aún por completar. Cada uno, ¿cierto?, tiene como su dificultad propia, ¿ya? Y espero que obviamente puedan hacerlo bien acá. Y bueno, con respecto a este, es como que lo último que yo vi, que varios estaban como de repente haciéndolo mal, era que lo que ustedes tienen que hacer acá es decir dónde está el error y luego ustedes resolverlo como de cero, ¿ya? Em, Acá, bueno, acá el error está en que primero sumó, ¿ya? O sea, este es el error, ¿ya? Porque él hizo esto, ¿ya? Él sumó. Y lo primero que hay que hacer acá es multiplicar, ¿ya? Primero se multiplica, señores. Luego se le suma un medio y se le resta 3/4, o sea, 4/3, que eso está bien. ¿Ya? Pero primero se hace la multiplicación y luego la suma y resta. Así que cuando ustedes tengan que resolver este ejercicio y tengan que escribir acá al ladito de la corrección, ustedes lo que tienen que hacer es resolver esto de cero. O sea, ustedes parten desde acá y de aquí en adelante lo empiezan a resolver ustedes bien, ¿ya? Porque lo que está acá está malo, ¿ya? Ya el hecho de que se haya multiplicado, eso hace que todo eso esté malo, eso está malo y todo eso está malo, ¿ya? Entonces ustedes aquí lo hacen bien, ¿ya? Así a partir de donde lo que yo encerré en rojo en adelante es lo que se resuelve. Y eso pues chicos, ya eso es por hoy. Gracias en todo caso, lo vuelvo a repetir, reiterar de que por sus dudas y obviamente disculpen por el atraso, ¿cierto? Y la demora en poder darles a conocer, ¿cierto?, esta pequeña resolución que les tenía que hacer. Bien, así que eso, y nos vemos, ¿cierto?, en clases esta semanita y espero que puedan ya llegar con dudas más claras. Ok, chau, chau.